Bienvenido mi querido guerrero del marketing a este curso de Google Ads. Aquí te voy a enseñar a vender cualquier producto digital o físico a través de YouTube, los motores de búsqueda, campañas de display o cualquiera de los productos de Google. Como te has podido dar cuenta, el día de hoy te voy a enseñar desde lo más básico, desde cómo crear una cuenta en Google Ads con créditos publicitarios para que puedas levantar campañas. Así que comencemos. Muy bien, vas a abrir una pestaña nueva en Google Chrome y allí vas a buscar Google Ads. O si no, te vas a dirigir a la parte superior derecha donde están estos punticos, le das clic y ahí encuentras todos los productos de Google. Entonces vas a scrollear y le vas a dar clic donde dice Google Ads. Una vez en la página principal de Google Ads te vas a dar cuenta que en la parte superior hay un banner azul donde dice que te otorga $350 si tú inviertes $300 en publicidad. Entonces estas son campañas que usualmente crea Google, generalmente existe, y hoy te voy a enseñar cómo aplicar a ella, cómo redimirla y cómo poder levantar campañas. Así que le vamos a dar clic donde dice más información y allí vamos a leer todos los términos y condiciones de la oferta. Y una vez lo hayamos leído, le vamos a dar clic donde dice obtén esta oferta. Es necesario que sea una cuenta de Gmail nueva, es decir, que no hayas creado una cuenta de Google Ads con anterioridad o si no, no te aplica. Antes de ello, lo primero que te va a aparecer es que Google te va a generar unos pasos guiados para que tú puedas crear esa cuenta y aplicar a ese bono o a esos créditos publicitarios. Sin embargo, te va a pedir que crees una campaña, que de una vez coloques las palabras claves, que sepas qué campaña de video, de búsqueda, de display vas a crear y todavía no estamos en eso. Entonces para ello te vas a fijar en la parte de abajo donde dice cambiar al modo experto y le vas a dar clic allí. Sigue insistiendo con el tema de la campaña. Aquí nos dice que elijamos el objetivo de la campaña. Eso de nuevo lo vamos a ver más adelante. Entonces le vamos a dar clic donde dice crear una cuenta sin una campaña. En este apartado sí es importante que confirmes tu información de pago. Entonces está el país de facturación, la zona horaria y puedes dejar la moneda que tú quieras. En este caso, bueno, en mi caso sería Colombia, pero yo lo voy a cambiar porque en el ejemplo de este curso voy a trabajar con un producto de Hotmart. Así que yo voy a desplegar acá donde dice moneda, voy a escoger dólar estadounidense y voy a marcar la opción que dice sí, envíame sugerencias de rendimiento y todas esas cosas. Le voy a dar clic en enviar. Bien, felicitaciones, completó todos los pasos, entonces le vamos a dar clic donde dice explorar cuenta. Ok, una vez allí te voy a mostrar que en la parte superior derecha, ahí está digamos tu nombre de usuario, ahí sabes con qué correo de Gmail estás logueado. Y al lado izquierdo te vas a dar cuenta que aparece el ID de la cuenta de Google. Esto es vital por si tienes de pronto algún requerimiento en servicio al cliente. Eso algunas veces se puede utilizar y es muy funcional. Después siguen las notificaciones de rendimiento de campañas, eso es muy importante. Y una de las secciones más relevantes en el administrador de Google Ads es la sección de configuración. Aquí vamos a dejar todo cuadrado para que la cuenta marche como un lulito. Entonces, aquí puedes encontrar apartados desde planificar, digamos, las palabras claves, como ajustar o medir el evento de conversión, también configurar toda la cuenta y en este caso vamos a meternos en el lado de facturación, principalmente donde dice promociones. Una vez allí nos pide que confirmemos el método de pago, obviamente porque Google requiere que primero nosotros certifiquemos que la tarjeta de crédito es real o la tarjeta de débito, que somos usuarios reales y que vamos a invertir ese dinero para podernos retribuir, digamos, los créditos publicitarios. Entonces para ello vamos a bajar y en información del cliente tú puedes colocar, por ejemplo, si es una organización o una persona física, yo voy a bajar organización en este caso y voy a colocar el nombre de la empresa, puede ser el nombre de tu cliente si trabajas como freelance o de tu producto si vendes un producto físico y lo quieres vender a través de internet. ¿Okay? Yo coloco el que estoy vendiendo a través de Hotmart. Abajo coloco calle 17 mi dirección, ya me la toma por defecto y aquí complemento los datos. Bajo y en tipo de pago es muy importante explicarte algo. Entonces hay dos tipos de pago, existe el manual
y el automático. El automático se maneja prácticamente cuando tú ingresas una tarjeta de crédito y Google te va haciendo cobros dependiendo del importe publicitario que vayas gestionando. El manual es que tú ingresas una tarjeta de débito y tienes que cargar saldo en la cuenta de Google para que puedas prender campañas. Una vez se te acabe ese saldo, tienes que volver a cargar. El problema es que si se te acaba ese saldo y tú no cargas, se te pausan las campañas. Yo te aconsejaría que eligieras el pago automático si lo puedes hacer. También te recomiendo que elijas muy bien esta opción porque una vez la elijas, no lo puedes cambiar después. Bueno, sí se puede cambiar, tienes que contactarte con soporte, dar tu ID de cuenta de Google Ads y el proceso es un poco tedioso, entonces es mejor que lo definas ya. Yo voy a dejar automático como te dije, te lo voy a marcar y aquí abajo me pide los datos de la tarjeta de crédito. Los ingreso y después vamos a leer los términos y políticas. Es importante que veas los términos y condiciones de Google Ads para saber a qué te estás, digamos, afrontando. Le das clic en acepto términos y enviar. Aprobación pendiente. Esto dura a veces unos días, unas horas. Eso es muy rápido realmente. Y una vez en el dashboard principal de la sección de facturación y pagos, donde habíamos ingresado anteriormente, voy a actualizar la información fiscal. Esto es un paso opcional, tú lo puedes hacer si quieres hacerlo bien, si no, no. Yo lo hago como un requerimiento más para certificar bien y digamos sentar bien las bases legales aquí en Google Ads. Entonces lo que voy a hacer es darle clic aquí en las notificaciones, solucionar el problema. Y aquí tienes que subir el documento legal de tu país. En el caso de Colombia es el RUT, porque pues yo soy, digamos, trafficker, especialista en SEO, especialista en Google, entonces trabajo con diferentes empresas, entonces voy a subir mi documento realmente. Y una vez lo subas, tienes que colocar el NIT o el número de identificación de tu país. Bien, y le damos clic en actualizar. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a dirigir a la sección de promociones que se encuentra en la parte lateral izquierda. Y allí puedes ver que ya se nos otorgó un crédito de 1.700.000. Dice que nos da 1.700.000, invertimos 1.700.000. He estado pues pendiente porque primero tenemos que nosotros invertir ese dinero, pero créeme que esa inversión voy a hacer que retribuya y que crezca el ROI. Te vas a dar cuenta cuando empecemos a optimizar las campañas. Y después sigue como la fecha de canje, de vencimiento, etcétera. Muy bien, ahora en el siguiente capítulo te voy a enseñar cómo configurar correctamente tu cuenta de Google Ads. Son requerimientos mínimos y básicos para que marche a la perfección. Además, si tienes alguna duda, no se te olvide dejarla aquí en los comentarios, déjale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y también te invito a mi podcast para que me conozcas un poco más personal y no algo tan temático como es el tema de Google. Nos vemos en la próxima clase. Bye.